Hola, mi nombre es Elizabeth Pedraza y les doy una vez más la bienvenida a este podcast Formando a Distancia. Les agradezco el que nos hayan sintonizado y nos muestren su apoyo siguiendo estos episodios. El día de hoy tenemos una gran invitada que es la maestra Cecilia Gutiérrez. Ella es licenciada en Geografía por parte de la UNAM. Tiene una maestría en geomática por parte de Centro Geo y cuenta con una maestría en educación por el Centro de Estudios Superiores para la Educación. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y sus principales líneas de investigación son geomática y sociedad, sistemas de información geográfica y cartografía. En Centro Geo tiene a su cargo la coordinación académica del área de formación a distancia. Le agradezco que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros y contestarnos estas preguntas. Gracias a ti, Eli, por la invitación. Aquí estamos. Bueno, pues para empezar me gustaría comenzar con unas preguntas muy sencillas. ¿Cuánto tiempo tiene prestando sus servicios a Centro Geo y con qué proyecto se insertó? Bueno, mira, yo llegué a Centro Geo en el año 2000 y me inserté en un proyecto que era del lago de Chapala. Esto atendió a una invitación que me hizo la que en ese entonces era la directora general, que era la doctora Carmen Reyes, y fue un proyecto muy interesante porque pues éramos muy pocas personas las que participamos en ese proyecto, alrededor de 4 personas te estoy hablando. Y bueno, fue un trabajo interesante. A mí me tocó participar en todo lo que era trabajo de gabinete, en donde yo trabajaba con datos espaciales, pero fue un trabajo que implicó también talleres de cartografía participativa, se hizo trabajo de campo y bueno, esto derivó en un atlas que tuvo un vínculo con la sociedad, porque en ese entonces existía la preocupación de que los niveles del lago de Chapala estaban descendiendo. Y en este contexto, bueno, pues hubo que hacer ese análisis para generar escenarios prospectivos, ¿sí? Este fue un proyecto muy bonito porque derivó en un atlas para niños. Cuando esto terminó y entregamos el atlas para adultos, hicimos un proyecto, un atlas para niños, y este atlas pues tenía mucha interactividad, ¿no? Aquí participó un experto con nosotros en donde logró hacer crucigramas, sopas de letras y actividades muy interactivas, ¿no? A través de la máquina, en donde lo pudieron presentar en algunas ferias de libro, y fue un proyecto muy interesante, muy bonito con el cual creo yo que me inserté, y desde entonces participo aquí en esta institución. No, pues se escucha interesante como un proyecto que precisamente, como lo dijo, ¿no? Que derivó en un atlas más como para adultos, llegó a ser un atlas para niños que de tal forma pudiera insertar a los niños a conocer más acerca de lo que es la geografía y todas estas investigaciones que los lleva a, no sé, formar parte del mundo de la investigación más allá de solamente juegos. Sí, definitivamente, porque fíjate que con este atlas para niños también se dieron cuenta de dónde estaba ubicado el lago de Chapala y qué impacto tenía a nivel nacional si la preocupación era que este lago desaparecía, ¿no? Entonces, sí, fue muy interesante en ese sentido, porque logró dar un panorama más del contexto regional y algunos aspectos muy locales, pero que al final impactaban a nivel nacional, ¿no? En los niños. Entonces, por eso digo que fue un proyecto muy interesante y muy bonito. El quehacer de la geografía es muy diverso y muy amplio, pues sabemos que va más allá de memorizar las capitales de los países o identificar los ríos o las montañas del mundo o simplemente de hacer solo mapas. Entonces quisiera saber qué relación existe entre la geografía y la geomática. Bueno, Eli, mira, la geografía es una disciplina muy antigua. Y bueno, esto ha derivado en que el objeto de estudio de la geografía ha sido motivo de polémica, ¿no? A lo largo de la historia. Tan es así que nosotros tenemos muchas variantes o muchas ramas de lo que podría ser la geografía. Tenemos geografía económica, geografía social, geografía de la población, geografía política. Entonces, bueno, esto más bien tiene que ver con el objeto de estudio de esta disciplina.
Mucha gente cataloga al geógrafo o a la geógrafa como todólogos, porque nosotros sabemos de todo un poco, pero no nos especializamos en nada. Y yo más bien veo esto como una ventaja o como un privilegio, porque lo que sí tiene que hacer el geógrafo es análisis espacial y bajo un enfoque sistémico, bajo un enfoque integral, que es lo que le da, digamos, esta riqueza de ver tantas disciplinas, ¿no? Eso es por el lado de la geografía. Por el lado de la geomática es una disciplina emergente que surge en la década de los 90 y es un vocablo que viene de origen canadiense. En este contexto, entonces, la geomática incorpora también una buena parte del desarrollo tecnológico, pero otra parte de la geomática es este trabajo en equipo, este trabajo colaborativo y fundamentalmente este acercamiento a la sociedad, ¿no? En donde lo que nosotros tenemos que hacer es identificar una problemática para poder dar escenarios prospectivos, para proponer escenarios de solución a esta problemática y para encontrar puntos de incidencia en donde debemos permear para poder trabajar una u otra problemática de cualquier índole, ¿no? Y ahí es donde yo veo que estas dos disciplinas tienen mucho en común, ¿sí? Afortunadamente también la geografía ha sabido acoplar este desarrollo tecnológico, a través de lo cual, bueno, pues es el periodo de evolución que hablamos de la geografía, y en donde tenemos ahora una manera diferente de representar el espacio. Tenemos una forma, digamos, más integral, tenemos una forma más dinámica y tenemos una forma diferente de modelar el territorio. Entonces, es ahí donde a lo mejor geografía y geomática son dos disciplinas que vienen juntas, ¿no? Como yo decía, en el contexto de la geomática, buscamos ese acercamiento con la sociedad para dar soluciones justamente a sectores de la sociedad que lo demandan, ¿no? Y es ahí donde creo yo que este punto de convergencia es fundamental en ambas disciplinas, ¿sí? Ok, entonces podríamos decir que la geomática va un poquito más acercada a la sociedad, ¿no? O sea, más a las problemáticas que está viviendo como ciertas comunidades, podríamos decir las comunidades de Chiapas o cualquier otra comunidad indígena. Sí, mira, una de las cosas, y que creo yo que es un privilegio de la geomática, es el trabajo transdisciplinario. Cuando esta disciplina surge, se hablaba mucho, o era muy común decir, la geomática es una disciplina, es una ciencia, se cuestionó en algún momento, que tiene el trabajo multidisciplinario. Y de ahí pasamos a la transdisciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ahora estamos hablando de metodologías que provienen de diversas áreas del saber y que vamos a utilizar o que vamos a emplear para resolver alguna problemática, ¿no? O sea, no es nada más juntar el conocimiento de otras áreas o de otras ciencias, sino es también vertirlo para poder resolver una problemática en concreto, ¿no? Y esa es una de las ventajas o de las bondades que tiene la geomática, poder hacer este trabajo transdisciplinario que apunta al uso de métodos, al conocimiento científico y evidentemente a algo real, a una problemática real que puede ser vigente o no, pero es una problemática real que está sucediendo en un momento determinado. Y esa es una de las bondades de la geomática. Sí, no, el poder analizarlo de diferentes puntos de vista, o sea, como tú decías, de analizarlo desde diferentes disciplinas, desde diferentes pensamientos o métodos, es como un enfoque más específico o a lo mejor incluso más amplio para la problemática que se está estudiando. Sí, es correcto, ¿no? Porque para estudiar una problemática tenemos que entenderla y asumirla como una problemática, que ese es un problema que tenemos muchos de los que nos dedicamos al análisis espacial. Estamos pensando en una solución, no en una problemática. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer una solución si realmente no identificamos cuál es el problema, cuál es la causa, ¿no? Que lleva a las consecuencias que estamos viendo o de las que somos testigos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues entonces estamos haciendo referencia a que hay que modelar el territorio, hay que modelarlo.
para poder entender esta problemática y entonces sí, encontrar estos puntos de incidencia, ¿no? ¿Dónde queremos incidir para una solución, ¿no? O para generar un escenario prospectivo, ¿no? Y tomar decisiones en el caso de los fenómenos naturales, ¿no? Que esto es muy común. Entonces, va por ahí más o menos, ¿no? Estas dos vertientes, ¿no? De la geografía y ahora de la geomática. Ok, bueno, y hasta ahora sabemos que la cartografía es la disciplina encargada de hacer los mapas. Sin embargo, me gustaría que nos explicara si en los últimos años ha cambiado la manera de hacer estos mapas. Uy, sí, ha cambiado y mucho, muchísimo. Mientras hace unas décadas nosotros hacíamos mapas todavía en papel y hacíamos sobreposición en papel y utilizábamos un aparato que se conoce como estereoscopio de bolsillo, que era una especie de lentecitos en donde nosotros podíamos ver la tercera dimensión en un par de fotografías aéreas. Eso ya ahorita es historia, eso ya los estudiantes dicen, eso ya es de la prehistoria, eso ya, ¿quién lo conoce? No lo usamos, ¿no? Hoy en día estamos hablando de técnicas más sofisticadas que tienen que ver con todo este desarrollo tecnológico y que todo es digital, ¿no? Esa es una de las bondades, que ahora ya no hablamos de datos en papel, sino que hablamos de datos digitales, ¿no? Y en este sentido, entonces nosotros hacemos referencia a los servicios en la web. O sea, los servicios en la web que derivan en que tú puedes realizar consultas, hacer análisis y hacer representación de datos o de información de tipo espacial a través de tu computadora, pero siempre en la web, ¿sí? Todo esto se apega a estándares cartográficos internacionales. No es que tú vas por libre y quieras hacer las cosas o usarlas, porque también hay protocolos para utilizar la información y los datos, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con formas nuevas, ¿no? De representar el espacio, de poder analizarlo, porque lo estamos analizando de alguna manera, y de hacer uso de todas estas herramientas, que muchas son ya de código abierto, en donde podemos generar cartografía y representar alguna parte del territorio, ¿no? Entonces, creo yo que esto sí ha sido un salto enorme en este contexto. Ya no hablamos de una cartografía tradicional, ya no hablamos de una cartografía tan análoga, ahora es una cartografía digital, ¿no? Que tiene que ver con esto. Y un aspecto interesante que abona en este contexto es ahora lo que se escucha mucho por ahí, que es el Big Data, ¿no? Esto de que estamos produciendo y generando datos de una manera descomunal y que, bueno, pues si nosotros hasta hace algunos años estábamos preocupados por dónde íbamos a almacenar toda esta cantidad de información que se genera, ahora ya no, ahora eso ya está superado. Ya pasamos del terabyte al petabyte al exabyte, esto ya está resuelto. Ahorita el problema es en qué los vamos a usar, ¿no? En qué vamos a usar esa gran cantidad de datos, que desde mi punto de vista, un buen porcentaje de estos datos son espaciales. Entonces, ahorita tenemos esa preocupación o ese reto, ¿no? De poder hacer estas representaciones siempre apegados a estándares, alineamientos internacionales, pero haciendo uso, ¿no? De todo esto que pues nosotros mismos estamos generando, ¿no? O produciendo. Sí. Y me imagino que también con estas actualizaciones el tiempo que se llevaba en hacer un solo mapa ha disminuido mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Cuando surge la cartografía digital, una de las primeras, digamos, bondades que ofrece es que los usuarios de toda esta cartografía, pues de alguna manera decían, ya está resuelto el problema, ahora sí vamos a poder reproducir y reproducir y reproducir y vamos a poder inventariar todo lo que tenemos en el país. Pero no se daban cuenta que esto iba más allá, de hacer reproducciones masivas o de simplemente pues representar el territorio de otra forma, ¿no? Esto dio un salto enorme y hoy en día hablamos de lo que es la interoperabilidad, que no es otra cosa más que todos hablemos un lenguaje común en el uso de los datos, cuando nos referimos al tipo de archivos que vamos a utilizar, un lenguaje común en términos de las entidades espaciales que vamos a representar, un lenguaje común que tiene que ver
con toda esta parte de representación. Es decir, ¿cómo vamos a representar el agua? Pues ya es un estándar que asumimos desde hace años, y que el agua la vamos a representar en tonos azules, ¿no? O la tierra, ¿no? En color café, etcétera. Entonces, todos estos parámetros, digamos, tienen que ver con la forma como estamos utilizando los datos de manera normada, ¿no? De manera apegada a estándares, en donde hay consorcios internacionales que dictan línea, ¿no? En todos estos aspectos. Entonces, sí, definitivamente esto ha sido un cambio de paradigma, ¿no? El hablar ya de conceptos vinculados a este desarrollo tecnológico sí representa un cambio de paradigma en términos de lo que es la cartografía. Sí, se escucha interesante ver cómo cambia de lo análogo a lo digital. Sí, es un gran cambio, y el adaptarse también me imagino que debe costar un poquito de trabajo, ¿no? Sí, es adaptarse, es un cambio que es un salto que no damos tan fácil. Es un proceso de transición que debemos ir de la manera más amable, porque no nos vamos a precipitar a decir, es que ahora que hay 20 software, tengo que conocer todos porque si no me voy a quedar obsoleta. No, yo creo que es un proceso amable en el cual tenemos que ir acorde a nuestras necesidades, ¿no? Y acorde a las necesidades que hay afuera, también de la sociedad, porque la sociedad demanda ciertos aspectos que nosotros como digamos como docentes, como profesionales en estas líneas, tenemos que dar respuesta, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir a ese ritmo, ¿no? Nunca vamos a ir al ritmo que avanza la tecnología, porque en lo que nosotros aprendemos una herramienta, un software, ya salieron 5 o 10 o no sé cuántos, ¿no? Y eso nunca nos vamos a poner al parejo, ¿no? Y ahora sí, ¿no? ¿Y qué viene? No, realmente no, y es algo que tampoco nos debe agobiar, ¿sí? Porque es paulatino y tenemos que ir acorde, como decía yo, a estas necesidades de la sociedad. Es complicado acostumbrarse o quizá igualarse a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Sí, definitivamente, y es todo un reto, ¿eh? Es todo un reto. Bueno, después de que terminó su maestría en geomática, ¿en qué proyectos participó y cómo fue que llegó a la idea de desarrollar el proyecto de educación a distancia? Bueno, yo cuando terminé la maestría aquí en Centro Geo, me inserté en un proyecto de la región Usumacinta. Era un proyecto muy grande, muy amplio, en el cual participaban diversos investigadores de aquí. En este proyecto, una de las principales preocupaciones era la conservación de la selva lacandona. El proyecto implicó mucho trabajo de campo. Hicimos cartografía participativa con las comunidades de la región. Hicimos también levantamiento de algunos puntos en términos de ir a observar el territorio, de ver qué es lo que estaba cambiando y no quedarnos solo con lo que nos decía las imágenes de satélite o los mapas. Fue un trabajo arduo, pero fue un trabajo muy interesante porque tuvimos este vínculo con la sociedad, ¿sí? Y en este sentido también dimos capacitación en las comunidades, pero una de las mayores satisfacciones de todo esto es el conocimiento que uno adquiere cuando llegas a las comunidades. Tú no puedes llegar a una comunidad y decir el conocimiento lo tengo yo y yo soy la que les voy a decir aquí qué es lo que tienen que hacer. Ese es un error terrible, ¿no? Porque el conocimiento lo tienen ellos, ¿no? Y es de ellos de quien nosotros aprendemos. Entonces fue un trabajo interesante porque aprendimos mucho de los locales, de las comunidades, ¿no? Trabajamos mucho en campo, ahí sí me tocó estar en campo, capacitando y haciendo este trabajo de cartografía participativa muy interesante. Al tiempo que yo estaba en ese proyecto, estuve participando también en clases, porque bueno, la docencia es algo que siempre me ha gustado, y estaba yo participando en clases también en el diplomado que se impartía aquí en Centro Geo. Yo creo que en ese inter me involucré tanto en este proyecto del diplomado que acabé pues por apropiármelo y entonces pues empezar a atender a hacer gestión, ¿no? Con todo lo que implicaba tener más estudiantes,
qué perfiles, los contenidos, qué les íbamos a dar, qué demandaban ellos, ¿no? Y fue ahí donde creo yo que me empecé a insertar en algo, en este proyecto, y algo que tenía que ver con, primero, un esquema presencial, en donde dábamos clases de manera presencial, pero posteriormente fue un esquema híbrido, en donde nosotros impartíamos clases presenciales, pero al tiempo que estaban conectados otros estudiantes que no podían asistir al Centro Geo. Entonces dábamos clases híbridas y había grabaciones, las grabaciones se ponían a disposición de los estudiantes, y así este proyecto fue madurando hasta que ya en 2015 logramos implementar ya el programa de educación a distancia, ahora sí, totalmente a distancia, ¿no? Porque ya teníamos bases, ya teníamos el apoyo también de los profesores, porque eso es muy importante, y teníamos también, pues, creo yo que insumos, aunque muy precarios, pero que ya nos permitían salir al aire. Entonces fue así como yo inicié este proyecto de educación a distancia, en el cual pues todavía participo y que me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? También. Sí, no, sobre todo porque tienes ese amor al enseñar, a la docencia, buscaste la forma de llegar a más personas que no tenían como esa posibilidad de estar presencialmente. Exacto, porque sí había la necesidad por aprender siempre ha existido, pero no todos podían estar de manera presencial. Entonces, afortunadamente logramos dar ese salto. Todo 2014 estuvimos trabajando en la migración de este diplomado y lo logramos. Y bueno, ahora es uno de los diplomados que se encuentran mejor posicionados en el área de educación a distancia. Ya tiene un reconocimiento, ya nos busca, porque bueno, dentro de todo el trabajo que hacemos también privilegiamos la mejora continua, ¿no? Y siempre estamos tratando de atender algunas sugerencias que nos hacen los estudiantes, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos. Sí. ¿Y cuál crees que haya sido el reto más grande de este proyecto? ¿El de educación a distancia? Sí. Wow, pues el proyecto en sí es un reto. Pero bueno, este proyecto tiene varias aristas en términos de retos, si así lo queremos ver. Y es que, bueno, uno de los principales retos es que se logre mantener un equipo para un área de educación a distancia que implica tener expertos en cualquiera de las vertientes que esto representa. ¿Cuáles son? El diseñador instruccional, ¿no? El administrador de la plataforma, el productor audiovisual, la community manager, que es quien nos hace toda la gestión para promover los cursos. También la tutora o el tutor, ¿no? Es un servicio de tutoría que se requiere. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros cursos a distancia, los que nosotros impartimos en formación a distancia, llevan un acompañamiento, o sea, no van solitos los estudiantes, ni hacen las actividades cuando quieren y como quieren. No, hay un principio, hay un fin, y se requiere un acompañamiento de inicio a fin, ¿no? Esto lo hace la tutora, y también, ¿por qué no?, correctores de estilo. Correctores de estilo que nos ayudan a corregir las notas de clase, las presentaciones, y que es un gran apoyo también para todos los recursos digitales que se publican o que se usan en algún curso, ¿no?, de educación a distancia. Entonces, tener una suficiencia presupuestal para sostener esta área es un reto. Sí, es un reto. Ese es uno de los tantos. El otro reto que yo veo también relevante tiene que ver con mantener, digamos, a todo el equipo, estas personas, estos profesionales de los que acabo de mencionar, mantenerlos activos, contentos, propositivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente es parte de lo que ellos hacen, es la creatividad, ¿no? La creatividad lo que nos da, digamos, ese plus o ese reconocimiento. Eso no es fácil. Y uno de los aspectos que nosotros privilegiamos en formación a distancia, pues es trabajar de manera horizontal. O sea, no es lo que la jefa diga, porque así tiene que ser, o porque nos tenemos que apegar a un estándar que así tiene que ser. No. No hay que olvidar, Eli, que hoy en día las generaciones de jóvenes son otras, son generaciones muy visuales,
que demandan constante cambio, ¿no? En el uso de recursos, en la forma en cómo participan en un curso a distancia. Y todo esto nosotros tenemos que estar acorde a estas demandas, ¿no? Entonces, la creatividad a la que me refiero tiene que ver con el diseño y el desarrollo de estos recursos de manera atractiva, de manera muy visual, ¿no? Que logre captar la atención, el interés de todos los estudiantes, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues es parte de lo que representa un reto. ¿Por qué? Pues porque hay que estar incentivando al equipo a que sean propositivos, a que sean innovadores, a que hagan propuestas y que se sientan cómodos, ¿no? Con lo que hacen, porque al final eso es lo que nos da satisfacción, ¿no? En nuestros trabajos, hacer lo que nos gusta hacer y disfrutarlo. Entonces, creo yo que esos son como los principales retos, ¿no? A los que nos enfrentamos en formación a distancia. Pero bueno, no por eso es menor el reto del trabajo que representan los docentes. Nosotros no seríamos nada sin el conocimiento de todos los expertos en contenido, ¿no? Entonces, es un reto, ¿por qué? Porque ellos no están dedicados de tiempo completo a la docencia, y menos a distancia, ¿sí? Ellos tienen actividades académicas, ellos hacen investigación, y nosotros nos tenemos que acoplar a sus tiempos, a sus formas, a sus estilos, ¿sí? Entonces, pues podríamos decir que en esos términos, esto también representa un reto, ¿no? El acercamiento con los profesores o profesoras que participan con nosotros. Esos serían como que los mayores retos, ¿no? Ya sin abundar más, creo que eso es lo que más representa un reto en formación a distancia. Sí, no, siempre mantener como estas relaciones entre los colaboradores, o sea, mantenerlos felices, el que se sepan relacionar también con los docentes, las relaciones humanas siempre van a ser complicadas. Claro, y una de las cosas que nosotros privilegiamos es, bueno, por un lado la comunicación. Algo no me gusta, sí lo tenemos que decir y ver cómo lo decimos, pero también otro es el respeto, ¿no? O sea, yo respeto tu opinión porque aunque no estés de acuerdo con lo que yo digo, pues es tu opinión, ¿no? Y es parte de lo que también puedes expresar. Y en ese sentido también con los docentes, ¿no? Hemos sido muy respetuosos con todos y todas ellas. En sus tiempos, en las formas, en los estilos que tenemos para enseñar, ¿no? Entonces, si privilegiamos estos dos aspectos, creo que esto funciona un poquito mejor. Sí. Bueno, y sabemos que pues, es una de las profesoras que coordina el curso especializado en diseños de soluciones colaborativas a problemáticas territoriales. ¿Qué relación tiene este curso con sus principales líneas de investigación? Mira, ese es un curso muy interesante. Es un curso especializado que se da en esta área de formación a distancia y que tiene que ver con modelado del territorio. A diferencia de otros cursos, particularmente lo que inducimos en los estudiantes es que modelen la problemática. Porque yo lo comenté hace rato, estamos muy acostumbrados o acostumbradas a que pensamos ya en una solución antes de pensar en un problema como tal. Y en este sentido no cumplimos el objetivo. ¿Por qué? Porque nos abocamos a comprar software, a comprar datos, a contratar personas, a comprar hardware y gastamos o invertimos una cantidad de verdad así, una cantidad descomunal de dinero en este tipo de aspectos. Cuando realmente nos damos cuenta que la necesidad es otra porque el problema es otro, ahí es cuando nos damos de topes, ¿no? Entonces, nosotros para evitar, digamos, ese tipo de situaciones, implementamos este curso en donde les pedimos a los estudiantes que pongan en blanco y negro su problemática. A ver, para empezar, hay que reconocer cuál es el problema, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Una vez que tenemos esto, nosotros empezamos a tratar de identificar desde nuestro expertise, desde nuestra formación, a tratar de identificar por dónde podemos incidir dentro de la problemática. Entonces, podríamos decir que en este curso lo que le pedimos al estudiante es que ponga en blanco y negro, es como si ellos hicieran los planos de su casa. O sea, cuando a ti te dicen, mira, pues tienes estos recursos para hacer tu casa, no te vas directo a comprar los tabiques, ni te vas directo a comprar el cemento, haces un diseño, ¿no? ¿Cómo la quieres?
2 niveles, un nivel, qué orientación, con alberca, sin alberca, en fin, empiezas a diseñar, ¿no? A modelar. Y eso es lo que nosotros pedimos en este curso, que hagan un modelado de la problemática. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento ya sepan identificar al menos, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos de incidencia? ¿Cuáles van a ser estas posibles soluciones? Y ahora sí, ¿qué necesito? ¿Qué necesito comprar? ¿No? Y no al revés. Entonces, por eso es un curso interesante que decidimos ponerlo como un curso especializado, en donde lo único que hacen es modelar una problemática territorial. Ya para concluir esta interesante charla, ¿por qué les recomendaría a los jóvenes estudiar geografía? Bueno, mira, porque la geografía es una disciplina que ha evolucionado mucho. Lejos estamos ya de memorizar capitales, ubicar países, ubicar ríos. Ya eso ya quedó en la historia. Sin embargo, la geografía sigue privilegiando el enfoque multidisciplinario, ¿no? Aquí lo más importante de la geografía, como yo ya lo había comentado, es que ha sabido acoplarse al desarrollo tecnológico, ¿no? Que se traduce en nuevas formas de representación y de análisis espacial. Pero la geografía sigue siendo una disciplina de observación. Y cuando viajamos, pues es necesario observar el espacio, observar el territorio, qué está pasando, ¿no? Y poder dar respuesta a preguntas del por qué está esto ubicado aquí, o por qué se está suscitando este fenómeno aquí, ¿no? O por qué tenemos este patrón de comportamiento aquí. Pero bueno, la geografía es una disciplina de acción también cuando nosotros interactuamos con el medio. Es una disciplina de representación cuando lo que deseamos es modelar la realidad. Siempre tan compleja, ¿no? Pues la realidad es muy compleja. Pero también es una disciplina de interpretación cuando lo que deseamos es explicar el mundo o explicar un fenómeno, ¿no? Y también es disciplina de relación. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros tratamos o buscamos una explicación a los fenómenos naturales o a nuestro papel dentro de la naturaleza, empezamos a encontrar relaciones, ¿no? Que coadyuvan a dar una explicación. Entonces, pues yo creo que estos son como aspectos fundamentales del por qué debía alguien estudiar geografía. En mi caso es una disciplina que me ha dado muchísimas satisfacciones y me ha permitido ver las cosas las cosas que hay en el mundo exterior, me ha permitido verlas de una manera integral, de una manera holista, de una manera sistémica y no como componentes aislados de un todo, ¿no? Entonces, pues yo sí los invitaría a que estudien geografía porque pues ya, como bien decía, esto ha evolucionado, ya no estamos hablando de lo que antes decíamos geógrafo, ay, que como un bicho raro, ¿y qué haces, ya sé, vas a dar clases, ¿no? No solo eso, ¿no? Ya ahorita hay todo un mundo de posibilidades en donde se puede desempeñar un geógrafo o una geógrafa, ¿no? En el campo laboral. Pues sí, es una grata invitación a que estudien geografía, porque es como dices, ¿no? Todo el mundo pensamos que el estudiar geografía es, pues vas a dar clases. No vemos como este panorama más amplio te puedes meter en varias disciplinas, o sea, no nada más es geografía, sino que puedes meter cosas sociales, tecnología y muchas más, ¿no? Es correcto, este enfoque multidisciplinario, pero que al final se traduce en el trabajo transdisciplinario, ¿no? Que es lo que comentaba ya. Entonces, pues por esa razón yo invitaría a que estudien geografía o incentivaría a alguien a que estudie geografía. Okay. Pues agradecemos una vez más que nos haya dado este tiempo de estar con nosotros, que nos haya respondido estas preguntas. ¿Y algo más que le gustaría agregar? ¿Hacer alguna invitación? Bueno, sí, me gustaría invitar a quienes nos vean, nos escuchen, a participar en todos los cursos que tenemos en formación a distancia. Verdaderamente son cursos en donde se privilegia la calidad. Estamos orientándonos también a las necesidades que tiene ahorita la sociedad. Y bueno, pues estos cursos son para todas las personas porque tenemos desde los cursos que son gratuitos
y que hay una, pues digamos, una heterogeneidad, ¿no? de personas o de perfiles que participan en estos cursos, pero también en nuestros cursos especializados, a los diplomados. Ahorita tenemos 2 diplomados, el diplomado de análisis de información espacial y el diplomado en percepción remota. Entonces, pues eso, me gustaría cerrar con esta invitación a que nos busquen en las redes sociales y participen en nuestros cursos. De verdad, no se van a arrepentir. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, al contrario, Eli. Mucho gusto. Agradecemos el que nos hayan escuchado y en esta ocasión que nos hayan visto también en este capítulo de Formando a Distancia. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en donde van a encontrar más información acerca de los diplomados y cursos que nos recomendó la maestra Ceci. Les agradezco que se hayan tomado este tiempo y nos vemos hasta la próxima.